Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hace bastante tiempo que no nos escuchábamos. Bueno, que ustedes no me escuchaban ni que yo no les hablaba. Pero, pero pues, ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta. ¿Por cuánto tiempo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eso sí no sé. Pero esta vez, primero que nada, una disculpa porque creo que la calidad del audio no es la mejor. He tenido mejores, pero tuve que improvisar unas cosillas con mi micrófono que tuve que arreglar a punta de interacción física violenta pues mi celular. Pero bueno, lo que importa es el contenido, lo que importa es lo que vayamos a aprender y pues no tanto lo que vayamos a aprender, simplemente vengo a compartirles una reflexión de algo que he estado leyendo últimamente y más que nada es sobre cómo el esoterismo se relaciona con el racismo desde un punto de vista mágico, vamos a llamarlo así. Pero bueno, contextualizando un poquito, o sea, todo está basado en... es un libro que se llama Los Grandes Iniciados. El autor, espérenme 2 segundos. Aquí está el autor. Se llama Edward Shure. En realidad es Edward Shure, pero bueno, Eduardo Shure. Ese mano. eh, Tiene una recopilación de textos sobre grandes, sobre todo, o sea, sí son grandes pensadores, algunos quizá más mitológicos que otros, pero es sobre iniciadores de religiones. Sobre todo me voy a enfocar en la parte, en la primera parte que habla sobre, perdón, que habla sobre el origen de los humanos según el esoterismo, el origen de las razas y sobre la misión de Ram o Rama, depende de a quién le preguntes, pero al final del día es el mismo. Así en resumidas cuentas, algo un poco breve, según el esoterismo, la Tierra o en la Tierra, en los continentes, se originaron cuatro razas. En el norte, en el polo norte, o sea, mucho más arriba de Noruega y demás lugares, se originaron los hiperbóreos o los blancos. Los ancestros de los blancos, vamos a decir. Los hiperbóreos son los ancestros de los blancos, que posteriormente descendieron hacia Europa o Escitia, lo que antes era llamado Escitia, para poblar los bosques europeos. En África se dieron los negros, vamos a decirlo así, porque así menciona el libro, la raza negra. En Asia, los amarillos. Vamos entendiendo, ¿no? Porque esto se trata sobre magia y racismo. En Asia, los amarillos. Y según los esotéricos, la raza roja a la que pertenece pues la gente de mi continente, como si me escucharan en otros lados, ¿no? La raza del continente americano se originó en la Atlántida, que tuvo que escapar hacia el continente americano después de que la Atlántida se hundiera. Hasta ahí vamos bien, ¿no? En anteriores ciclos, tanto como la raza roja como la negra habían dominado el mundo. eh, Hace muchos años, miles de años. Pero en este nuevo ciclo, según los esotéricos, los que dominan son los blancos o los arios. En este punto es donde aparece la figura de Ram o Rama, que, o sea, ustedes sabrán que la palabra Ram en inglés es carnero. De ahí salió el signo zodiacal. Los griegos le tumbaron el zodiaco a los iranios, pero eso es otro tema. Eh, Aparece Ram. Ram es un joven guapo, apuesto, muy inteligente,
que se dedica al sacerdocio, o lo que podemos llamar como los druidas de Escitia y de la cultura celta. Él, en estos lugares existían, cuando los hiperbóreos bajan hacia Europa, empieza a surgir el sacerdocio femenino, lo que serían como brujas o sacerdotas que empiezan a predicar, a profetizar, a esparcir el mensaje de los, este, de los antiguos, de los antepasados, de los hiperbóreos, en los bosques, pero todo siempre a cambio de sacrificios de sangre. Entonces Rama, como druida, empieza a ver esto y a él no le parece que la profetización tenga que ser a cambio de sangre. Y un día él, dormido, empieza a soñar con un espíritu, con un como, no fantasma, sí, un espíritu, un ser de luz, que le avisa que su pueblo va a sufrir, plagas, plagas, plagas. No sé si les suena de alguna otra historia de por ahí, pero este ser le avisa a Ram que va a haber una serie de plagas y que él tiene que buscar eh, la cura, tiene que empezar a buscarle. Estas plagas descienden sobre los blancos, sobre los escitios, provocando muerte, enfermedad, fallecimientos y shalala. Y entonces Ram empieza a buscar y desesperado él no logra nada. Ya hasta las tantas en otra revelación, el espíritu que tiene su nombre original es Aesk Heil Hopa, que posteriormente los griegos llamarían Esculapio, que es el origen del caduceo y todo eso. Pero él le comenta que es el muérdago, la cura. Entonces Ram se levanta acá, bien inspirado, iluminado, va a buscar más bien muérdago para su gente y los empieza a curar, ¿no? Y empiezan a verlo así como un super líder, un dios, no un dios, un líder, un profeta, un curador, un milagro. Llevaba a cabo milagros gracias a la revelación que se le dio. Entonces, pues la gente lo empieza a seguir y él empieza a pregonar esta inconformidad con los sacrificios de sangre, con la violencia, con la matanza, que lo lleva a chocar evidentemente con la doctrina de las mujeres sacerdotes. Y se arman dos bandos. Uno representado por el toro, que son esta facción que sigue a favor de los sacrificios humanos, de entregar sangre a cambio de profecías, de favores, de bendiciones, inshallah. Y el bando representado por el carnero, que es Ram, que buscaban no tanto la violencia, o sea, nada de violencia, pues ellos buscaban otro tipo de ascenso espiritual basado en ayunos, dejar atrás excesos, vicios y demás, ¿no? Un ascetismo. Entonces Ram empieza a notar que la guerra es inevitable, que parece ser inevitable la guerra, pero en lugar de pensar en cómo ganar una guerra, él dice que hay que evitar el conflicto con sus hermanos, porque nada lo entristecería más que luchar con sus hermanos. Entonces, él agarra a su gente, les dice, síganme los buenos, eh, y, y se va de Sitia, de los bosques de Europa, y comienza un viaje muy largo, hasta llegar a Irán, en donde se establecen los primeros arios, que se les empezó a llamar así después del éxodo de Ram con su gente, una tierra prometida. Llegan a Irán y se encuentran con
los semitas, que los semitas, en el contexto de este libro que habla sobre el esoterismo y el origen de las razas, vendrían a ser parte de los negros. Entonces empieza, ahí sí, a Ram no le importó reventar cabezas y hubo una lucha entre semitas, que semitas actualmente, o no actualmente, históricamente, y es un hecho, no nada más son judíos, también son árabes, también eran sumerios, no sumerios, los acadios, eran los acadios, sumerios aparte, pero toda esa región, la mayoría bueno, no me voy a meter ahorita en temas de Israel, pero son judíos, árabes, acadios, babilonios y por ahí, toda esa zona, sirios, Irak, todo eso. Esos son semitas. Entonces Ram los vence. Así en resumidas cuentas, Ram vence. Los arios se imponen a los semitas. Y se establece el reino ario, el reino iraní, como le quieran decir. Y a este punto, hay que llegar a la India. Porque en la India gobiernan también los negros. Los negros gobiernan la India. Entonces, vuelven otra vez a caminar, hasta llegar a las puertas de la India. Se vuelve a llevar a cabo un enfrentamiento. Los arios, los blancos, ganan sobre los hindúes. Pero aquí no se da pues ningún exterminio, o sea, simplemente se mezclan las razas para dar origen a la civilización hindú como la conocemos, entre comillas, ¿no? O sea, surgió los poemas védicos, la cultura veda, el hinduismo como tal, surgió de esta mezcla de arios con los negros. Es que suena muy chistoso, pero los negros de la India, así dice, se da esta mezcla. Zoroastro también hace mención de Ram. El zoroastrismo viene de los arios, de la cultura aria. Y así es como se impone el, el dominio ario sobre Medio Oriente, sobre todo. Mucho antes de los semitas. O sea, dominados los semitas por los blancos, por los descendientes de los hiperbóreos. Shalala. Ram termina siendo un iluminado, abandonó todas las pasiones. Este espíritu lo puso a prueba varias veces para probar su fuerza de voluntad. Rechazó mujeres, rechazó alcohol, rechazó todo tipo de cosas y pues, se convirtió en el papá de los pollitos, ¿no? De aquellos rumbos. Ya para la cultura hindú se llamó Yama, que es el señor de la casa de los muertos. Algo así, es el equivalente al Valhalla. Se convirtió en una especie de psicopompo. Él dirige a los muertos hacia su morada eterna. Y hasta aquí termina la historia de Ram. Hay más sobre el hinduismo de Krishna, porque también es un conflicto entre blancos y negros, o sea, ahí ya lo disfraza un poquito, no disfraza, ya lo adorna, digamos, quizá un poquito más, de que es un conflicto entre magia blanca y magia negra, porque están los hijos de la luna, que son los que usan magia negra, los hijos de la noche, y Krishna desciende de una mujer virgen que fue cuidada por descendientes precisamente de los arios que habitaban los bosques, se dedicaban a la meditación y shalala. Y al final pasan muchas cosas. Krishna vence al enemigo de una manera no violenta, se sacrifica, se inmola para alcanzar la salvación de su gente y de sus enemigos. De hecho, a su enemigo, que es su tío,
no lo mata ni nada, o sea, lo manda a reflexionar. Lo manda a su casa a reflexionar. Hasta ahí llega más o menos el conflicto entre negros y blancos. Ahora, porque yo creo que bueno, creo que con lo que acabo de contar traté de hacerlo lo más claro posible. Si no se me entendió, pues ni modo. Eh, Trataré de hacerlo mejor para la próxima. Pero creo que es muy obvio, ¿no? Que estas corrientes esotéricas son, digamos, pretexto o justificación para, para, para pues, justificar, ¿no? Valga la redundancia, ciertos tratos de los blancos hacia los negros, o sea que por derecho divino los arios son mejores que los negros, que es nuestra, digo nuestra porque pues somos descendientes de europeos, ¿no? Aquí en América actualmente, mestizos, lo que sea, pero que los arios, es nuestro momento de gobernar, etcétera, etcétera. Y de hecho, de ahí viene mucho. O sea, la esvástica es un símbolo ario, hindú, que Hitler tomó y se lo apropió. Y Hitler se basa mucho en estas doctrinas arias para justificar el ¿cómo se llama? El holocausto de los judíos. Que, pues, o sea, ya tema aparte, pues ni tan judíos eran polacos, eran más blancos que semitas, los judíos ya de por aquellas épocas y hasta la fecha, pero bueno, es tema aparte, no voy a enrollar. Pero insisto, o sea, Hitler creía en estas doctrinas, Hitler se basaba en estas doctrinas para imponer su idea de la raza aria, de que los blancos son superiores a cualquier otra raza, en este caso la raza negra que abarca africanos, semitas y demás, eh, y por eso su conquista sobre Europa. Eh, Creo yo mm, que es parte del origen o sea, el racismo es inherente al ser humano biológicamente, no por nada el Homo sapiens extinguió al Neandertal por puro deporte. Este, pero creo que se deberían de tomar mucho más con cuidado, mucho más con pinzas, este tipo de cosas de magia blanca, magia negra, etcétera, porque, o sea, estás entrando en un rollo de supremacismo, de creer en cosas que tienen un origen mucho más profundo y, o sea, y a la vez mucho más sencillo, o sea, más profundo porque no es nada más, ay, sí, soy un hada del bosque, ay, sí, me conecto con el universo, ay, sí, tengo viajes astrales, ay, sí, sí, sí. O sea, es mucho más profundo de que es un tema de que yo soy mejor que tú por derecho divino y ya, ¿no? O sea, y te aguantas. Creo que sí debería ser un tanto más cauteloso. No cauteloso, pues sí, más cuidado este tipo de temas. Porque no nada más es eso, es un tema racial, es un tema de supremacismo, de imponerse, de conquistar a los demás, someterlos, nada más porque soy ario, nada más porque soy parte de los hijos de Ram, porque desciendo de los hiperbóreos. O sea, entiendo que también es natural querer segmentarnos en grupos, pertenecer a X o Y comunidad, pero creo que sí es mucho más complejo que vibrar alto o vibrar bajo, o usar magia negra, o usar magia blanca. Creo que es mucho más complejo que eso. Pero bueno, hasta aquí llegará mi reflexión. Uy, 20 minutos. Está bien. Espero haberme dado a entender. Espero haber sido claro, lo más claro posible. Este,
No sean racistas, no lo sean. Y si lo van a hacer, pues de menos fundamentenlo, de menos sepan de dónde viene todo eso, de qué se trata, al menos esotéricamente, porque ya si nos vamos a conflictos históricos, geografía, geopolítica y demás, pues hay otras razones, hay otros motivos, incluso hechos, como los chinos y japoneses, como palestinos y hebreos, y shalala, shalala, shalala. Creo que sí la gente debería considerar más lo que dice. No confíen, lo que sí, eso sí, no confíen en la gente que dice vibrar alto. En esos arios de mente, que de arios ya nadie tiene nada de ario, nadie. A menos de que sean endogámicos, a lo mejor, pero no confíen en esa gente. Si alguien vibra alto, entre comillas, no tiene por qué estarlo presumiendo. O sea, cada quien a lo suyo. Está bien compartir, ayudar, shalala, pero es que ella vibra alto. Vibra alto, no vibras alto. Eso sí, no confíen. Tengan cuidado con esas personas. Y hasta aquí mi reporte de hoy. Y probablemente el del los próximos 12 meses. La verdad es que no recuerdo cuándo fue la última vez que subí video, pero no video porque pues nomás les estoy hablando, ¿no? Y soy bien flojo para editar, pero pues así, era lo que les quería compartir. Ya llevaba rato con eso en la cabeza. Y pues nada, espero que les sirva de algo. Al menos para entretenerse, distraerse, divertirse, burlarse. Todas sus opiniones son bienvenidas. Y ya saben, siempre hacia adelante. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos después. Adiós.